correcto. Entonces, es primario porque juega un papel muy importante en la maduración de los linfocitos T. ¿Se acuerdan ustedes dónde maduran los linfocitos B? En la corteza del timo, creo. Los B, no los T. En la médula ósea, doctor. En la médula ósea, correcto. Entonces, vean ustedes que los linfocitos B salen maduros de médula ósea. Y creo que algunos me decían que terminaban de madurar en vaso. Pero en vaso lo único que hacen es entrar en contacto con el antígeno, ¿verdad? Y ahí es como un cuartel que se guarda ellos. Entonces, empiezan los timocitos a entrar al timo y cuando están en la corteza, entonces empiezan a tener cambios y a eso se le conoce como DN1, DN2, DN3 y DN4. ¿Qué significa DN? Significa doble negativo. Aquí lo tienen. Doble negativo 1. ¿Y por qué se le llama doble negativo 1? Porque la molécula, perdón, que los identifica es esta molécula, o el CD4 o el CD8. Y entonces, como esa molécula todavía no está en la superficie, entonces se le conoce como doble negativo. Pero tienen moléculas que ustedes van a ver que están ahí, que en mayor o menor cantidad van a ir haciendo que la transición a través de la corteza vaya haciendo que maduren. Después de que han pasado del estadio DN2 al DN3, empieza a aparecer el receptor del linfocito T. Este se le conoce como prerreceptor porque no está completo. Entonces ustedes se darán cuenta que aquí tiene todavía unas moléculas que le hacen falta. Y entonces en el DN4 ya ese linfocito con ese prerreceptor se empieza a proliferar. Y entonces, para pasar después de este estadio DN1 al DN4, luego tiene que entrar en contacto con células epiteliales de la corteza de ese timo. Y luego entonces ahí es donde aparece el doble positivo. El doble positivo se le conoce así porque tiene las dos moléculas que los identifican, que es el CD4 y el CD8. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el complejo mayor de histocompatibilidad, dijimos que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 le presenta antígenos a los linfocitos TCD8 y el complejo 2 le presenta antígenos al linfocito TCD4. Entonces, estos CD8 y CD4 son correceptores del receptor del linfocito T. Y vean ustedes que todavía en el doble positivo está incompleto y ahí tiene que terminar de completarse el receptor del linfocito T. Cuando esto se completa y entran en contacto con las células epiteliales en la corteza del timo, entonces van a quedarse como simples positivos. Esto de simples positivos significa que ya están listas las células para poder entrar en contacto con cualquier antígeno extraño. Y entonces pierden uno de sus dos receptores. Se quedan o solo con CD8 o se quedan solo con CD4. Los CD8 entonces se llamarán linfocitos T citotóxicos o citolíticos y los CD4 se llamarán linfocitos ayudadores. Entonces, durante esto va ocurriendo, vamos a ver que estas cadenas DJ, ¿se acuerdan que son las cadenas que forman los receptores? Empiezan a aparecer y empiezan justo en este momento donde el receptor se está reorganizando. Y esto se tiene que, recuerden, primero transcribir, después traducir para producir estas proteínas de superficie. Y vemos que también, al igual que los linfocitos B, esos receptores tienen cadenas de diversidad, de unión, de variabilidad, que les ayudan a formar esos receptores. Y cuando ya estamos hablando que tienen dobles positivos, ya aparecen los de variabilidad y diversidad alfa, que forman parte, ¿verdad?, del receptor del linfocito T. Ahora, ¿cuáles son algunas funciones de estas moléculas que ustedes ven aquí?
porque aparecen, ¿no? Son las que acompañan a la maduración del linfocito, pero que terminan desapareciendo al final cuando ya son dobles positivos. El CD44 tiene una función de adhesión y eso le ayuda al linfocito a ir marcando el paso que va llevando a través de la corteza. El CD25 es un receptor de interleucina 2. Este es una interleucina que va estimulando su maduración. También vamos a ver que va a tener una actividad preponderante en la respuesta inmune y cómo este se va a diferenciar. Aquí aparece el receptor del linfocito T, que es alfa, ¿verdad? Que es una cadena que va a ir apareciendo en la proliferación, ¿verdad? Del DN4 y el DN3. Y va a continuar hasta que ya quede simple positivos. El CD3 es una molécula de señalización. Este CD3 es una molécula que nos ayuda a identificar los linfocitos, ¿verdad? Es una molécula específica de los linfocitos que nos ayuda a identificarla de otras moléculas. Y por supuesto, cuando ya tenemos CD4 y CD8 que forman parte que son correceptores del receptor del linfocito T, entonces aparecen cuando están dobles positivos, por supuesto. Y luego cuando estos ya son simples positivos, entonces podemos decir que pasan a los órganos linfoides secundarios. Entonces, ¿cómo se hacen estos arreglos de genes que acabamos de ver, ¿no? Para el receptor del linfocito T, que debe de ser también variable, para que pueda coger el antígeno que se le está presentando a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esta es una diferencia significativa entre los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T solo pueden reconocer los antígenos peptídicos que se le presentan a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces tenemos dos tipos de receptores. Entonces tenemos aquellos que están formados por cadenas alfa y beta y aquellas que están formadas por gamma delta. Los alfa beta son aquellos funcionales que entran en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad y los gamma delta se dedican más a funciones de regulación. Como ven ustedes, los genes alfa y delta vienen del cromosoma 14 para que se puedan unir y los beta y gamma vienen del cromosoma 7. Entonces, no se encuentra que se encuentra la mayoría de sus moléculas en un solo cromosoma, ¿verdad? Recuerdan que también la beta 2 microglobulina del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 viene de otro cromosoma. Y al igual que hemos estado viendo las regiones variables, ¿verdad? Pueden tener esta gran diversidad de rearreglos o de uniones que nos van a llevar a tener también una gran cantidad de diferentes receptores que van a coger al antígeno. Y entonces tenemos que segmentos variables beta pueden haber 52 y alfa alrededor de 70. Y ven que los de diversidad y entonces de unión y así vamos a tener nosotros una diversidad alrededor de 10 a la 18. Si les parece poco 10 a la 18, pues creo que es lo que no lo vamos a terminar de usar en toda nuestra vida. Los genes delta, ¿verdad? Se encuentran dentro de la región donde están los genes de variabilidad y unión del cromosoma que se encuentra en medio. Entonces vean ustedes que de ahí salen los delta. Si tienen preguntas, igual me pueden ir haciéndolas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se vería el receptor muy parecido al del complejo mayor de histocompatibilidad con dos anclajes en la superficie, con una región constante y con una región variable, que la región variable será aquella entonces que va a reconocer al antígeno que se le es presentado a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿cómo ocurre esa selección de esos timocitos en el timo? Pues ya habíamos mencionado que ocurre en la corteza, interaccionando con estas células epiteliales, ¿verdad? Y van pasando le ayudan a ir madurando, ¿verdad? Y a ir cambiando su conformación.
los timocitos inmaduros, ¿verdad? O sea, los timocitos que entran, que vienen de médula ósea, tienen que reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad para recibir esas señales protectivas, que significa que si estos timocitos no reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad, esos timocitos tienen que ser eliminados. Entonces necesitan reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Quién lo hace? O lo hace el CD4 o lo hace el CD8 de esos timocitos, ¿no? Las células que no reciben señales de 3 a 4 días mueren, ¿verdad? O sea, los que no pueden reconocer esta señal, entonces van a morir. A eso se le conoce como selección negativa. Todos aquellos que reconozcan, entonces van a continuar, pero también reconocer demasiado es malo. Entonces, ¿qué significa? Que si tiene una alta afinidad, o sea, que si ese receptor se une con mucha afinidad al complejo mayor de histocompatibilidad, entonces también se van a ser eliminados. ¿Por qué? Porque no se pueden quedar pegados, ¿no? Tiene que mandarles la señal y este tiene que actuar. Entonces, no se pueden quedar unidos. Entonces, también esos timocitos se eliminan. Y vean ustedes que son el 95%. Imagínense cuántos timocitos tienen una alta afinidad que son eliminados. De hecho, nos quedamos con un 5% de linfocitos que sí reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad con una afinidad intermedia, y esos son entonces los que se quedan, que terminan su maduración y emigran a los órganos linfoides secundarios. Entonces aquí, no reconocer las señales del complejo mayor de histocompatibilidad o tener mucha afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad es malo, ¿verdad? Entonces tienen que tener una afinidad intermedia para que puedan recibir las señales y luego ir a trabajar y no quedarse ahí pegado. Y el que no recibe señales tampoco es funcional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el timo, ¿verdad? Estas células dendríticas que ustedes ya saben que tienen ambos complejos, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, que vimos en la clase pasada. Entonces, se les presentan, son presentadas, entran en contacto con los timocitos y estos deben de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos linfocitos que reconocen los receptores CD8, entonces eliminan el CD4 y se quedan como linfocitos T citotóxicos. Entonces vean ustedes que si reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, entonces solo se quedan con un receptor. Recuerden que aquí están CD4 y CD8 positivos, son dobles positivos. Al reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, entonces se quedan con el CD8 y eliminan el CD4. Y aquellos que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, entonces eliminan el CD8 y se quedan con el CD4. Y así entonces terminan siendo unas simples positivas células TCD8 o TCD4 maduras. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No, doctora, está claro. Ok. Igual ya saben que me pueden preguntar cuando tengan una duda, ¿no? Entonces, resumiendo lo que acabamos de ver. ¿Cómo se originan los linfocitos T? Todas las células se originan de médula ósea. No me vayan a decir, por favor, que se originan en timo los linfocitos T. Ese precursor que sale de médula ósea se le conoce como timocito. Este timocito en ese momento no tiene esas moléculas que lo identifican como un linfocito T maduro. Este migra a través de sangre hacia el timo y entran como dobles negativos, ¿verdad? O sea, no tienen el CD4 ni el CD8 en su estructura. Entonces, vean ustedes que puede, pero ahí van a desarrollar en el timo su receptor de linfocitos T. Aquellos que se reorganicen como gamma delta, ¿verdad? Conocidos como receptor de linfocitos T1, esos gamma delta, entonces terminarán su maduración en el timo
y saldrán a sangre y tejidos o a órganos linfoides secundarios y se mantendrán como un linfocito gamma delta que tiene características de regulación de la respuesta inmune. Vean ustedes, o sea, no entra en contacto o su función no es entrar en contacto con el antígeno, pero sí reaccionar ante la señalización y entonces estos nos ayudan a regular la respuesta inmune. Ahora, aquellos que son alfa-betas, o sea, que son educados, ¿verdad? Estos que su receptor es alfa-beta, entonces puede terminar siendo un doble positivo que al final tiene que ser seleccionado en simple positivo. Recuerden que si entra en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, entonces va a ser CD4 y si entra con el 1 va a ser CD8. Entonces, aquellos que reconocieron el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, entonces se quedarán como CD8 y pierden la molécula CD4. Y estos serán los linfocitos T citolíticos o citotóxicos que pasarán a sangre y tejido y a órganos linfoides secundarios. Lo mismo va a pasar si reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Se quedarán con la molécula CD4 y eliminarán la CD8, que también entonces pasarán a sangre y tejidos como linfocitos T ayudadores. Entonces, vean ustedes, este es un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, esto nos ayuda a entender que han pasado ya a sangre y tejidos como linfocitos a los que se les conoce como linfocitos vírgenes, porque estos linfocitos no han conocido todavía antígenos extraños. ¿Dónde van a conocer antígenos extraños? Lo van a hacer a través de los órganos linfoides secundarios. En su tránsito por la sangre, en su tránsito a los tejidos, ahí entonces van a empezar a reconocer. Entonces, en el timo se da la selección negativa y positiva, ¿verdad? Es ahí, entrando en contacto con las células dendríticas, donde van a ser seleccionados los que tienen una afinidad intermedia y van a continuar su proceso de maduración. Y en los órganos linfoides secundarios, estas células maduras van a reconocer a los antígenos extraños. Y aquí entonces, estos linfocitos T ayudadores van a tener un cambio y van a tener una subpoblación de linfocitos T, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí también pueden tener otra, aunque hayan llegado a reconocer el antígeno extraño, entonces estos también pueden ser eliminados si están reconociendo demasiado con alta afinidad, ¿verdad?, del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí son activados los linfocitos en los órganos linfoides secundarios y es ahí entonces donde cambia, ¿verdad?, la reacción que van a tener los T ayudadores, entonces van a cambiar a subpoblaciones. Ahí van a proliferar y entonces ahí van a detener las infecciones. ¿Qué moléculas de superficie nos ayudan a saber que los linfocitos T están maduros? Bueno, ¿por qué nos interesa esto? Porque en las enfermedades leucocitarias, entonces es importante saber en qué estado están esos linfocitos para saber en qué estado de la enfermedad o se puede intervenir para mejorar la maduración de los linfocitos. Hay una gran cantidad de leucemia, ¿verdad? Ustedes, si se ponen a revisar, se darán cuenta que es una gran cantidad de leucemias que se diferencian por el tipo de señal, el tipo de moléculas que están en estos linfocitos que no están siendo funcionales. Y la mayoría de ellos es porque hay fallas en la maduración de los linfocitos T. Entonces vamos a encontrar, para poder identificar qué leucemia es, por ejemplo, vamos a poder identificar los receptores que están en su superficie y vamos a poder decir en qué grado o cómo se llama, tiene un nombre cada una de ellas, de las leucemias para saber qué es el problema, ¿verdad?, que tiene. Entonces, vean ustedes que los linfocitos T ayudadores van a tener estas que dicen más, significa que están presentes en la superficie
de las células cuando están en reposo, que significa cuando no han sido activadas por ningún antígeno extraño. Pero cuando estas son activadas, entonces vamos a ver la diferencia entre esos receptores. Y vamos a ver la diferencia en la L-selectina, en el BLA4, en el CD45-Ra y Rho. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a decir, este linfocito es virgen, o este linfocito ya está activado. O sea, ya está activado significa que ya ha reconocido a un antígeno, que ya tiene, que posiblemente sea una célula de memoria contra un antígeno específico. Y es que esto es lo que ocurre, ¿verdad? Las células se comunican con una gran cantidad de señales. No crean ustedes que solo entra en contacto el receptor y el complejo mayor de su compatibilidad. Sí, este es importante porque es el que le dice si el linfocito debe de hacerle caso a la señal que se le está mandando a la célula o no. Si no se imaginan las cancerígenas que desastre harían, ¿no? Entonces, primero tienen que reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor del linfocito T. Ese correceptor del linfocito T nos ayuda a decir, sí, es una buena señal, hay que hacerle caso. Entonces van a entrar en contacto una gran cantidad de receptores, que es cómo se comunican las células. Si lo miráramos al microscopio, esta es una célula que se está comunicando con la otra, y vean ustedes que lo que se hizo fue colocarles una tinción fluorescente a los receptores. Y entonces vemos qué gran cantidad de receptores están siendo utilizados en la comunicación intercelular. Entonces, ¿dónde se desarrolla la subpoblación de los linfocitos T ayudadores? Pues en los órganos linfoides secundarios. Es ahí donde ellos van a conocer al antígeno que va a ser presentado a través de una célula fagocitaria, o que puede ser un macrófago, que puede ser una célula dendrítica, incluso un linfocito B, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo haya sido estimulada esa célula, ya sea por una bacteria, por un virus, por un hongo, por un parásito o por toxinas, por ejemplo, que pueden ser exógenas o endógenas, por algunos péptidos de los alimentos, para aquellos que son alérgicos, ¿verdad? A los alimentos, a los medicamentos, o en el caso que sea una enfermedad autoinmunitaria, ¿verdad? Autoantígenos, antígenos propios. Entonces, dependiendo de qué es lo que haya procesado, recuerden que la célula va a procesar dependiendo de cómo haya cogido al antígeno. Recuerden que los virus y los microorganismos intracelulares, no solo los virus, ¿verdad? También hay parásitos y bacterias que pueden ser intracelulares. Entonces va a redirigir la respuesta inmune de una forma, como lo vimos en la clase pasada, y si los fagocitan, entonces también van a dirigir la respuesta inmune diferente. Entonces vean ustedes que esa señal se le va a ser dada al linfocito T sub-0. Se le llama así aquel linfocito o células que son vírgenes o ingenuas, o sea, que nunca han conocido al antígeno hasta que ahorita la célula dendrítica se la presenta. Entonces, esta señal que recibe va a hacer que ella, ¿verdad?, cambie con diferentes producción de interleucinas que van a producir una subpoblación diferente de linfocitos T. Entonces vean que el linfocito T ya está maduro aquí, pero es virgen. Luego, entonces, para hacer sus subpoblaciones tiene que ser estimulado por una célula presentadora de antígeno. Entonces, si este linfocito produce o factor de crecimiento linfocitario beta, interleucina 6, entonces se va a producir un linfocito T ayudador 17. Estos linfocitos T ayudadores, entonces ayudan para bacterias extracelulares, que por ejemplo, que podemos tener en la piel o en el intestino, para hongos o en el caso de enfermedades autoinmunitarias. Ella produce entonces también interleucinas como la interleucina 17, 21 y 22. También con estas interleucinas nosotros podemos identificar de qué linfocito se trata, ¿no? Si este linfocito virgen, al ser estimulado por la célula dendrítica, produce interleucina 2 e interferón gamma, entonces va a producir un linfocito TH1. Los linfocitos TH1
nos ayudan a mediar la inmunidad inflamatoria. ¿Qué significa? Que va a ser un llamado celular a través de estas interleucinas que él va a secretar y va a ser un llamado celular que va a provocar la inflamación. Y eso se le conoce como inmunidad mediada por células. Generalmente se va a desencadenar cuando son patógenos intracelulares, como los virus o bacterias que pueden ser intracelulares. También en el caso de autoinmunidad vamos a encontrar estimulación de linfocitos TH1 y por supuesto en la inflamación. Si este linfocito TH sub 0, después de ser estimulado por la célula, produce interleucina 4, interleucina 2, da la formación o la proliferación de los linfocitos TH2. Los TH2 entonces redirigen la respuesta inmune ya no celular, sino que para la producción de los anticuerpos a los linfocitos B. Entonces el TH2 se va a comunicar con el linfocito B para que éste produzca anticuerpos específicos para lo que está viendo. Sirve mucho en los parásitos intracelulares, en el asma y en la alergia. Vamos a encontrar una gran proliferación de linfocitos TH2. Estos producen interleucina 4, 5, 6, 10 y 13 que van a regular estas funciones. Y también, ¿verdad? Tenemos que si produce interleucina 12 y factor de crecimiento linfocitario beta, entonces vamos a tener linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores, entonces, nos van a ayudar a la inmunotolerancia, a que no nos reconozcamos nosotros, ¿verdad? Si hay un caso de autoinmunidad, entonces que no nos reconozcamos nosotros solos. Y también ayuda a la homeostasia, a mantener un equilibrio de si ya eliminaron al patógeno, entonces hay que detener la producción o la proliferación linfocitaria para evitar gastar energías en algo que ya no se necesita. Entonces son linfocitos que regulan la respuesta inmune. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Yo, doctora, bueno, Bien. en este caso, como ellas son, o sea, el macrófago, o sea, las células dendríticas son las que los activan y todo, pero ¿activan absolutamente todos o solo se queda con una? O sea, ¿el virgen puede tener lo que es el TH17 o puede tenerlos a todos de un solo? Puede transformarse, no es que lo tienen, pero bueno, ya entiendo lo que me quiere preguntar, digo yo, ¿verdad? Que esto lo que usted me quiere preguntar es que si con que la célula dendrítica le presente el antígeno al linfocito T, él va a hacerse todos ellos al mismo tiempo. ¿Eso es lo que me está diciendo? Exactamente. Ok, no, entonces no, ¿verdad? Va a dirigir la respuesta inmune dependiendo de qué le esté presentando. Por ejemplo, vimos que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es el que entra en contacto con los linfocitos T ayudadores, ¿verdad? Pero va a depender de lo que esté haciendo célula fagocitaria. Recuerdan ustedes que va a presentar los antígenos en toda la superficie y depende si fue una célula intracelular o un microorganismo intracelular o fue un organismo extracelular que él engulló. Entonces, hay dos mecanismos que vimos la vez pasada por la que reacciona, ¿no? Cómo reacciona la célula. Entonces, va a depender de eso cómo reaccionar. Por ejemplo, si es un parásito intestinal, lo que va a ocurrir es que este TH sub 0 se va a traducir a un TH2 o se va a transformar en un TH2. Entonces va a producir anticuerpos para eliminar el parásito intracelular. Pero si son extracelulares, perdón, ¿verdad? Si son intracelulares, lo que le está presentando entonces se va a diferenciar en un TH1. Entonces vean ustedes que eso va a depender de lo que él esté viendo y cómo se lo presente. Entonces sí, posiblemente una célula presentadora haga que un linfocito virgen se haga TH17, otra célula va a hacer que otro linfocito, ¿verdad? O sea, no estamos hablando que el mismo linfocito, hay una gran cantidad de linfocitos vírgenes que llegan ahí. Entonces, una van a hacer que se estimule para una célula o para la otra. Entonces, siempre
que hay una respuesta inmune se activa la respuesta mediada por células y la respuesta mediada por anticuerpos. Estos dos son los que más vamos a encontrar proliferados en una infección, por ejemplo, porque necesitamos que aunque sea un virus, se produzcan anticuerpos, ¿verdad? Entonces, un virus, digo porque es un parásito intracelular, ¿no? Que es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el COVID. El virus entra a la célula y necesitamos entonces que se produzcan anticuerpos contra él. Entonces se activan. La misma célula puede activar a uno para que se haga TH1 y puede activar al otro para que se haga TH2. Entonces sí vamos a tener posiblemente, tal vez no todos al mismo tiempo, pero vamos a tener proliferados linfocitos TH1 y TH2 en mayor grado que los demás, ¿verdad? Y es importante que tengamos T reguladores, si no, estos se van a seguir produciendo y produciendo sin control y sin necesidad. No sé si respondí a su pregunta. Sí, gracias, doctora. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí. Dígame. Sí, era sobre que había mencionado que había que leer sobre un libro. Entonces yo estaba buscando y no había ningún libro o un enlace de un libro en el campus. No, en el campus no me deja subirle libros porque son muy pesados. Entonces, pero ustedes pueden encontrar los libros. Vean que incluso en aquellos que tienen el LinkedIn, pueden encontrarlos. Yo les voy a enseñar algunos de los libros que usamos de texto, pero que ustedes los pueden encontrar libres en la web, ¿verdad? Déjenme revisarles aquí. Por ejemplo, les voy a enseñar en mi correo que me mandan. De mi correo y ustedes verán que ya les voy a enseñar.